todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel. Soy un bartender en el downtown de Chicago. Llevo haciendo esto muchos años. Me considero un bartender profesional, por lo que pasé en la escuela. E incluso tengo otras certificaciones que avalan de que yo soy bartender. Entonces, para los que ya me conocen y vieron mi video anterior, en el video anterior aprendimos a cómo hacer lo que nosotros los bartenders llamamos el Sweet and Sour Mix. ¿Okay? Entonces, en el día de hoy vamos a también aprender un par de tragos que se puede hacer con el Sweet and Sour Mix. Pienso que uno de los más conocidos es el Amaretto Sour, que es el que haremos hoy. Y también haremos el Amaretto Stone Sour, que confunde a muchas personas cuando se le suma la palabra stone, quiere decir roca. Prácticamente lo que quiere decir es sumarle un poco de jugo de naranja y ya se lo convierte en un stone drink o un trago que sea con el nombre stone. Y así prácticamente se le dice stone a cualquier trago que no lleve jugo de naranja y se le sume en ese entonces. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por el Amaretto Sour, muy fácil de hacer. Como que ya tenemos el Sweet and Sour Mix, el que no sepa cómo se hace puede ir a mi video anterior y ver cómo se hace. Es muy sencillo, son solo 3 ingredientes, partes iguales: limón amarillo, limón verde o lima y azúcar, ¿ok? Y revolver bien. Entonces en el video de hoy vamos a empezar por el Amaretto Sour, muy fácil de hacer, ¿ok? Entonces, para el Amaretto Sour, por lo general, lo que yo uso puede ser que, en este caso, puede ser cualquier marca de amaretto. En el futuro, si ustedes conocen alguna marca que les guste más que otra, pueden usarla. En el caso mío, no voy a dar el nombre de ninguna marca porque realmente no es un video que ha sido sponsorado por nadie. Entonces, vamos a usar cualquier amaretto. ¿Ok? Entonces, por lo general, lo que yo hago es yo echo 1,5 onzas de amaretto. Es un trago relativamente dulce, ¿ok? Entonces, para el Amaretto Sour, siempre lo muevo un poquitico en caso de que quede algún azúcar, que no pienso porque lo revolví bien, lo revolví como por casi 2 minutos. Entonces, lo que hago es que echo 2 onzas del Sweet and Sour Mix, ¿ok? En este caso, ustedes se van a dar cuenta que no llega hasta arriba. No importa, de todas formas, cuando se revuelve un poco, el hielo toma su lugar y el líquido cubre más espacio, ¿ok? De todas formas, por lo general lo que yo recomendaría para hacer un trago de Amaretto Sour sería un raw glass o old fashioned glass. Este vaso es conocido como el double old fashioned, es decir, es un poco más grande. Y entonces por eso va a parecer de que el trago no cubre completo el vaso. De todas formas lo hice a propósito, porque ahora cuando vaya a hacer la Amaretto Stone Sour le debería sumar 1 onza más de orange juice o jugo de naranja, y eso haría de que llegue un poco más arriba y no quiero que se me bote en el próximo trago. Entonces el garnish, muy sencillo: 1/4 de rodaja de naranja con una cherry o una ciliegia, o como se dice en italiano, o una guinda como se dice en español. Y ahí tenemos, muy sencillo, muy fácil de hacer, el Amaretto Sour. Exquisito. Entonces, ahora vamos a proceder a hacer el Amaretto Stone Sour. Muy fácil también. Entonces, para el Amaretto Stone Sour, igual, 1,5 onzas de amaretto. Muy sencillo, ¿eh? Muy pocos ingredientes. Dos onzas de Sweet and Sour Mix. Y como les dije anteriormente, muy sencillo, le sumamos 1 onza de jugo de naranja. Casi todos los jugos que yo uso, preferentemente, trato de que no tengan ninguna pulpa, es decir, yo los filtro si es necesario, ¿ok?
Igual que cuando hice el Sweet and Sour Mix, lo filtré bien porque no quería de que la pulpa se vuelva desagradable a la hora de beber el trago, ¿ok? Entonces, tan sencillo, Sweet and Sour Mix. Wow, exquisito. Para el verano, perfecto. Y el mismo garnish. ¿Ok? Muy fácil. Ahí tienen los dos tragos. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan disfrutado de haber estado conmigo. Espero verlos en el próximo video. Muchas gracias y que tengan muy buen día.